Cámara de Diputados. Estamos hablando del presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo Provincial, y para tener un poco más de precisiones, un poco también sobre algunos aspectos más relevantes de este presupuesto. Estamos en contacto telefónico, le agradecemos su tiempo al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Alejandro Abraham. Buen día, Claudia Torres lo saluda. ¿Qué tal, Claudia? Buen día a todos. Buen día. Ministro, como para repasar algunos aspectos más que Sí. entiendan, ¿no? Esenciales de este proyecto de presupuesto, en qué se va a hacer justamente hincapié, ¿no? No, bueno, un proyecto de presupuesto Sí. que se ajusta a la realidad. Claramente que uno de los objetivos es el equilibrio fiscal, es decir, no tener más erogaciones que los recursos con los que está previsto contar. Se han tenido en cuenta para eso las variables que vienen dadas, por decirlo así, en cuanto a las pautas de nación, en cuanto a una inflación de un 10,1%, un tipo de cambio en 1.423 pesos, y bueno, el crecimiento del Producto Bruto se había estimado en 5% para el año 2026. Ujú. Básicamente se ha tenido en cuenta eso, más obviamente de las necesidades propias y lo que es nuestro plan estratégico Chaco más 20, que tiene en cuenta un horizonte de provincia de aquí a 20 años, teniendo en cuenta básicamente las necesidades de la ciudadanía, el habitante del Chaco en cuanto a la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo productivo, la infraestructura, eh, la posibilidad de generación de empleo que es tan necesaria. Entonces, en ese sentido, se ha elaborado un presupuesto realista, por llamarlo así, y Ujú. bastante austero también, claramente. Ujú. Por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que va a ser para destinado a planta de personal, Sí, se prevén alguna suerte de aumento, ¿cómo estarían encarándose, ¿no? También en La, un la, la contexto. planta de personal Ujú. en algunos sectores se han previsto aumentos y después hay que tener en cuenta que hay plantas de personal con cargos, hay jurisdicciones con cargos vacantes por un lado y por otro lado con cargos que se jubilan. En ese sentido hay una reposición, digamos, de personal. Claramente que uno de los objetivos sí es el tema en materia de salud, en donde, bueno, hay una planificación de lo que es la categoría de experto, digamos que bueno, hay un base a con lo que es un contrato de servicio y posteriormente en algún momento se establecerá un esquema de pase a planta, ¿no? Ujú, ujú. Hoy, de ese grupo de expertos, ya hay una mayoría que ha pasado a contrato de servicio, o es algo que, Sí, bueno, se va a ir. no tengo acá con precisión en la Mm, cantidad de gente, por eso lo tiene más, lo va haciendo desde el área de salud, de desde salud, la sí. parte administrativa de salud, pero sí, es el compromiso que asumió el gobernador y en ese sentido se viene cumpliendo con ese compromiso. Ujú. Bien. Que sería de los últimos, o los cambios que esos van a seguir vigentes Sí, sí, a para ver, él. el programa de expertos es un programa que, bueno, cuando asumimos había, digamos, personal de salud bajo esa condición y el compromiso del gobernador fue comenzar a regularizar en un esquema de contrato de servicios y posteriormente la evaluación de un esquema de pase a planta permanente para poder reconocer todos los años trabajados y por otro lado el reconocimiento justamente de ese compromiso que en su momento se encontraba esta gente en una situación irregular, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ministro, con respecto a Sí, lo que es obra pública por allí, bueno, en un contexto también muy adverso, ¿no? Entre recortes o bueno, ya un tiempo que se viene con esas bajas, ¿no? Tanto de lo que reciben cada una de las provincias, ¿cómo se encararía en ese sentido desde las arcas provinciales? bueno, a ver, nosotros en el esquema de infraestructura que es obra pública, claramente que los recursos nuestros son bastante complejos para Mm, poder, digamos, poder destinar, digamos, recursos de un propio ejercicio a la ejecución de infraestructura. Claramente que está previsto en el presupuesto y después las prioridades en cuanto a hacia dónde se va a destinar principalmente la van a determinar seguramente el ministro de Infraestructura y el gobernador. mm, Pero bueno, sí está contemplada en el presupuesto la realización de obra pública, está
y después la posibilidad de obtener financiamiento. Hoy estamos gestionando, tenemos una ley de 120 millones de dólares que se está gestionando, se están barajando alternativas como para poder llevar adelante, digamos, obras que son necesarias, sobre todo en materia de rutas, ¿no? Que son necesarias para la conectividad de nuestra provincia. Ujú, Eh, Sin duda, a ver, el criterio de al menos lo que se venía dando en el gobierno nacional era que la obra pública, digamos, estaba mermada o estaba muy acotada. Nosotros sí hemos conseguido el reinicio del segundo acueducto, una obra que lleva más de 16 años sin poder finalizarse y que es de vital importancia porque lleva agua a todo el sudeste chaqueño, más de 500.000 personas que se van a ver beneficiadas, digamos, con la posibilidad de contar con agua potable. Bueno, hubo un compromiso del gobierno nacional y se firmó este año, ahora hace pocos unos meses, el contrato de reinicio y ya hoy está en ejecución, digamos, esa obra y se estaría finalizando aquí a 2 años aproximadamente. ujú, ujú, ujú. Abraham, bueno, y para esto se prevé justamente ese plazo, ¿no? Esto también depende de determinada situación, digo, con ese financiamiento conseguido, o está ya asegurado No, a eso nivel está de las asegurado. variables. Esta es una obra que, digamos, se ha hecho cargo Nación en Sí. función de las gestiones que hizo el gobernador, que hizo el ministro de Infraestructura, que se hicieron desde el equipo económico. Se logró de que Nación, digamos, tome a cargo la ejecución de la obra, obviamente con el seguimiento de los técnicos nuestra provincia, con la gente de SAMEP, digamos, con el ingeniero Díez al frente de SAMEP, y en ese sentido se comenzó a trabajar y hoy, al menos lo que me manifestaba a mí la gente contratista de la obra al día de la firma del convenio, que es hoy la obra más importante de Latinoamérica, así que ojalá que ya que se la pueda terminar. Ellos estiman, habían sido optimistas, inclusive la posibilidad de finalizarla aquí a 18 meses, pero bueno, el contrato está previsto para finalizarlo aquí a 24 meses. Bien, bien. Bueno, estamos dialogando con el ministro de Hacienda de Hacienda y Economía de la provincia, Alejandro Abraham. Quería consultarlo respecto del tema de transporte, ¿no? ¿Cómo va a partir del tema de presupuesto, ¿no? ¿Cómo va a quedar la relación también con todo este sistema que, bueno, ya hace tiempo vienen las empresas planteando, bueno, una crisis y un final anunciado? ¿Y cuál es la mirada desde la provincia y en cuanto a presupuesto? No, bueno, a ver, en cuanto a presupuesto se ha tenido en cuenta lo que es las transferencias que se hacen en Ujú, el sistema de transporte, porque por un lado, digamos, se cubre lo que es el vencimiento de las cuotas de los vehículos que fueron adquiridos oportunamente, y por otro lado se destina parte de los fondos, un porcentaje de fondos que son destinados al funcionamiento, o en su momento a los haberes digamos, de los empleados de las empresas. sí. Hoy, lo que hoy no existen son los subsidios nacionales, Ujú, y claramente lo que sí ha sucedido es que ha habido un sinceramiento en cuanto a lo que fue la tarifa. Creo que hoy igualmente me parece que la tarifa está un tanto atrasada, pero bueno, digamos, es materia de competencia más del área de transporte ujú, que del área de infraestructura, pero, claro. Pero en pero cuanto bueno, a la disponibilidad de fondos, Abraham, bueno, va a seguir siendo con la misma política, ¿no? es la misma política Mm, exactamente, sí, no, o sea, la cuestión es que los recursos hay que distribuirlos, digamos, en las posibilidades, primero en función de las necesidades y después en función de las posibilidades de recursos con las que uno cuenta, ¿no? ujú, El transporte es necesario, o sea, hay un plan desde la provincia de apoyo a lo que es el subsidio a lo que es la sube docente, hay un subsidio estudiantil, o sea, las áreas críticas y las áreas que más lo necesitan en la diaria, digamos, al transporte, están siendo atendidas. Lo que no tenemos nosotros es recursos para poder destinar a todo el universo, digamos, claro. de usuarios de transporte. Ujú, exacto. Ministro, y la última, quizás no Sí, menor, pero su mirada también con respecto a la relación con el sector docente, ¿no? Aquella cláusula gatillo, bueno, un poco cuál sería también, ¿no? En este sector la mirada desde el presupuesto, ¿no? De lo que se anticipa que, bueno, desde el, se dispondrá. sí, a ver, desde el presupuesto lo que se ha considerado es
justamente lo que le comentaba hoy, la variable inflacionaria, digamos, que es lo que ha proyectado Nación, digamos, ¿no? Mm, Que hoy está en un 10,10%. Sin duda que el gobernador lo ha manifestado en muchas oportunidades, sin duda que si nosotros tuviéramos los recursos hoy podríamos poder afrontar, digamos, o poder brindar, digamos, eh, mayores salarios al sector docente. Ha habido un gran reconocimiento en el sector docente, nosotros, digamos, se ha hecho un gran sacrificio, sobre todo destinando recursos que no teníamos, digamos. Esto hay que tenerlo en cuenta, que para poder hacer frente a los incrementos salariales, los recursos no crecieron en la magnitud en la que creció, digamos, el aumento salarial que hubo en la provincia. Y de algún lado tienen que salir esos recursos, y esos recursos fueron, digamos, eh, obtenidos o se utilizaron herramientas financieras como ser, bueno, a través de la emisión de letras, a través de lo que es un anticipo financiero, sí, perdón, del banco, y a través de lo que es un anticipo de coparticipación que lo hace la Nación a principio de mes. Pero hay un momento, digamos, en que ya esas herramientas financieras no son suficientes y ya los recursos no son posibles seguir obteniendo recursos. Y bueno, entonces se hace necesario, digamos, establecer un esquema, si se quiere, en función de la realidad económica, o en función de la realidad de los recursos. Nosotros llegó un momento que no pudimos seguir haciéndolo, entonces, bueno, claramente no se pudo seguir incrementando el salario, digamos, del sector docente. ujú. Pero ha habido un incremento, digamos, de más de un 250% en lo que va un año, con una inflación que no ha sido tal, digamos, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es fácil, ojalá existieran los recursos como para poder Mm, brindar más incrementos salariales, pero sí, no pero hay recursos para poder hacerlo, sobre te- todo teniendo en cuenta que también hemos ujú. afrontado vencimientos de una deuda que son 80 millones de dólares al año, Sí, 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 sí. No, y en febrero se viene otra cuota más, ¿no? otra cuota más de Ajá. 40 millones de dólares. Pero Sí. se podrá, ¿está en planes retomar la cláusula gatillo en algún momento? Ojalá que lo Mm, podamos hacer, ojalá que si los recursos, aquí tenemos un gran problema, la mm, actividad económica no termina todavía de despegar, está costando. Entonces, la provincia vive de la coparticipación de impuestos, digamos. Hoy es una provincia copa dependiente, digámoslo, ajá, sí. de la función de la coparticipación. Entonces los recursos, nuestros mayores recursos son la coparticipación. Hoy los salarios representan el 100% de esa coparticipación. Entonces el margen de maniobra que te queda es trabajar con la recaudación propia para poder destinar digamos, o sostener lo que es el sistema de salud, para poder sostener lo que es el sistema de seguridad, para cubrir el déficit previsional también. No nos olvidemos que tenemos una constitución que garantiza el 82% móvil, cuando la nación no lo tiene. Entonces nuestros recursos, nuestro gasto, nuestro costo, digamos, previsional es mayor. Entonces, en ese sentido, digamos, no tenemos los recursos suficientes. Ujú, Sí, por supuesto que si hay recursos y hay una mayor actividad económica y se logra, digamos, un incremento en materia de recursos, va a ser tenido en cuenta y se va a contemplar, digamos, la posibilidad de los incrementos salariales. ujú. Sí, Bien. vuelvo a repetir, en lo que es la planta, en lo que es el gasto en personal, se ha incrementado en función de la inflación prevista. Bien. Ministro, le agradecemos este tiempo, que tenga buena jornada y bueno, hasta un próximo contacto. Perfecto, muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Alejandro Abraham, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, bueno, respecto un poco de este presupuesto 2026 y algunos aspectos quizás de los más resonantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Se está preparando un proyecto que deberá ser debatido de todas formas allí en la legislatura, pero que ya se prevé, ¿no? Algunos de esos números o qué capacidad, ¿no? Habrá para financiamiento, para toma de deudas desde la provincia. 8 de la mañana, un minuto. Momento de las noticias, el servicio informativo en la voz de Cecilia Herrera. Desde Resistencia Chaco, transmite L.